Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Eh, Dice la página 195, donde nos habíamos quedado en el video pasado, Erdheim, un médico cirujano que había atendido a Freud por su cáncer de mandíbula, había escrito un magistral informe sobre la patología de los tejidos que fueron removidos en el maxilar inferior de Freud en la operación realizada en abril. Señalaba como agente causal del caso a la nicotina. Freud se limitó a encogerse de hombros ante lo que denominó la sentencia nicotínica de Erdheim. Ajá. Es decir, querido, pues tuviste un cáncer muy agresivo porque encontré mucha nicotina en tu mandíbula. ¿Qué le vamos a hacer, doctor? Se la vi, así fue, y a vivir lo que se pueda, ¿no? Y dice el texto, vale la pena señalar que Freud no dejó nunca de fumar por causa de su cáncer del maxilar ni por sus molestias abdominales en el estómago, ajá, que también parecían relacionadas con el tabaco, sino únicamente con sus complicaciones cardíacas del corazón. Pum, 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 pum. Estas sí las tomaba en serio. Al finalizar el mes, ya estaba en condiciones de volver a fumar, y en junio partió para sus vacaciones de verano llevando consigo 5 pacientes. ¡Wow! Trabajar en vacaciones. Esta vez, por desgracia, no pudo ir más allá de los suburbios. De hecho, ya no volvió a abandonar Viena hasta llegado el momento en que le tocó huir de los nazis en 1938. Estamos ahorita, si mal no recuerdo, 1930, 31. Ajá. Pero se enfatiza, queridas, queridos, eh, hay gente que podría considerar esto una mala práctica, una mala obra, algo negativo del doctor Sigmund Freud, eh, menospreciar el cáncer, menospreciar la muerte. Pero ciertamente ya para estos momentos el doctor Freud estaba bastante satisfecho con la obra de su propia vida. Al menos yo no lo culpo por esta actitud frente a su propio cáncer y sus ganas de seguir fumando. Ajá. Dice el texto, después de la época de sufrimiento por la que había pasado, hablamos no de un sufrimiento anímico, sino más bien físico, un cáncer muy, muy agresivo. Ajá. Freud se sintió dispuesto a la indulgencia consigo mismo. Afirmaba que la abstinencia de tabaco no se justifica a mi edad, es decir, voy a seguir fumando. Más adelante, en relación con esto mismo, y ya cumplidos los 75 años, dijo que ya no habría que prohibirle nada, dado que no podía fumar nada que pudiera obtenerse en Austria, dependía de los esfuerzos que hiciera Eitingon, Max Eitingon, uno de sus discípulos, para encontrar para él algo que fuera pasable en Alemania. Pero al final del año la crisis económica hizo que se dictara una ley prohibiendo la exportación de toda clase de mercancías de Alemania a Austria, de modo que hubo que inventar todo un complicado sistema de contrabando, cuya realización quedaría a cargo de cada uno de los amigos que viajaban de uno a otro país. Ahora el doctor Freud quebrando las leyes comerciales para conseguir su tabaco, imagínense eso. Salud. Salud por la libertad, ¿verdad, doctor Freud? Dice el texto. Llegamos ahora a un periodo en que los acontecimientos de orden externo comenzaban a ejercer su presión sobre la vida de Freud y sobre el movimiento psicoanalítico en general. La crisis económica mundial, 1929, que había iniciado con la quiebra del Credit Anstalt de Viena, disculpen mi alemán, estaba en plena expansión en 1931 y hubo que ver
y hubo de verse cuán desastrosas llegaron a ser sus consecuencias políticas, tanto para Alemania como para Austria. En todos los países, los analistas estaban sintiendo el impacto de manera bastante seria en su profesión y llegó a ser muy dudoso el que pudiera reunirse más que un puñado de asistentes para el congreso que debía realizarse en otoño. A fines de julio decidimos que era necesario postergarlo un año más. Estamos hablando de 1931, sería para 1932. Pero vamos a ver por qué. Algo que los analistas no hacen es leer el futuro. Ajá. No, no predicen el futuro y ciertamente las sorpresas son posibles. Ajá. El infernal aparato de prótesis en la boca de Sigmund Freud, recuerden, le removieron el maxilar inferior, ajá, derecho me parece, toda esta parte de la mandíbula para afuera. El infernal aparato de prótesis era en ese momento menos satisfactorio que nunca. Y en agosto se hizo otro desesperado intento de mejorarlo. Ruth Bronsvik había oído decir que el profesor Kazanian de Harvard, que era considerado un poseedor de un talento mágico, estaba asistiendo a un congreso odontológico de Berlín y todos los días no dejaba de telefonearle rogándole que viniera a ver a Freud. Kazanian se rehusó finalmente, pero entonces Brunswick y Marie Bonaparte, que estaba también en Viena, unieron sus esfuerzos. Ruth consiguió que su padre, el juez Mack, que era miembro del consejo de la Universidad de Harvard, y hiciera valer su influencia mediante un cablegrama, perdón. Y Marie Bonaparte tomó un tren para París. Alcanzó al mal dispuesto mago en el viaje de regreso de este a su casa y lo trajo de vuelta consigo, arrastrándolo, por decir así, junto con el doctor Weiman, que también había asistido al Congreso. El hombre en cuestión cobró a Freud por ese viaje $6,000, bastante caro el doctor. Trabajó en el aparato de Freud durante 23 días, pero el resultado estaba muy lejos de ser satisfactorio. Las dos señoras habían tenido las mejores intenciones del mundo, pero las consecuencias para las finanzas de la Verlag, la revista oficial del movimiento psicoanalítico, fueron desdichadas. Pero en el mes de octubre se produjo un acontecimiento sumamente satisfactorio. El Consejo Municipal de Freiberg, actualmente Privor, decidió honrar a Freud y honrarse a sí mismo, colocando una placa de bronce en su casa natal. El día de la ceremonia, el 28 de octubre, fueron engalanadas las calles y se pronunciaron muchos discursos. Anna Freud dio lectura a una carta de agradecimiento escrita por Freud al intendente de la ciudad. Este era el cuarto homenaje que se hacía a Freud en ese año de su 75 aniversario. Pero estos hechos tan halagüeños más bien lo envejecían. Palabras creo que de Freud. A partir del premio Goethe del año pasado, el mundo ha cambiado su actitud hacia mí, pasando a un reconocimiento de mala gana. Pero esto apenas ha servido para hacerme comprender lo poco que esto importa. Lo poco que todo esto importa. ¿Cuán distinto valor tendría para mí una prótesis pasable? Por más que ésta no podría tener la pretensión de constituir el objetivo esencial de mi existencia. En mayo, Ferenczi envió a Freud una copia del trabajo que se proponía leer en el Congreso, y en el cual sostenía haber encontrado una nueva segunda función de los sueños, relacionada con las experiencias traumáticas. ¡Ay, Ferenczi! Eh, Freud le contestó secamente que esta era también su primera función. Sí, también como él lo había expuesto años atrás. Es que sí, Ferenczi, por Dios santo. Capítulo 3: Interpretación de los sueños, el sueño como cumplimiento de deseo. ¿Qué es un deseo, Ferenczi? ¿Cuál es la función del deseo en la humanidad? Les dejo toda la interpretación de los sueños leída por su servidor. eh, la Standard Edition no se ve muy bien. Aquí está, Standard Edition. Eh,
En aquellos tiempos no sabía yo compartir pantalla como lo estoy haciendo. Seguramente cuando lea la interpretación de los sueños por Luis López Ballesteros y de Torres, ajá, compartiré también el texto así como lo están viendo, ajá, que es lo que hacemos los días lunes de Luis López Ballesteros. Pero, interpretación de los sueños. Capítulo 3. El sueño como cumplimiento de deseo. Se los dejo específicamente todo el texto y el capítulo 3 en la descripción. Mm, es que, queridas, podríamos decir, pues miren, qué padre, ¿no? Los sueños nos ayudan con el trauma. ¿Qué es un trauma específicamente, queridos y queridas? ¿Y por qué se puede separar el sueño, la fantasía, el trauma y el deseo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ese es el punto, queridas, queridos. Cuando leo esto de Ferenczi, la respuesta de Freud, al menos para mí, me queda completamente justificada. Así como, Ferenczi, ¿en serio? ¿Me estás diciendo eso? Es como si hubieras descubierto que 2 más 2 son 4. No estás diciendo nada. Ajá. Pero bueno, se entendería eso de un niño que apenas está jugando con las matemáticas, no de alguien que presume ser doctor en física. Ajá. Eh, Vamos a continuar. En el mes de octubre, Ferenczi pasó debe ser unas vacaciones en Capri, y Freud confió en que este alejamiento de la labor analítica le resultaría beneficioso. En su camino de regreso, Ferenczi pasó 2 días en Viena, el 27 y 28 de octubre, y en esta ocasión hablaron francamente acerca de sus divergencias. Ya para este momento, queridas, queridos, al menos para mí, no estoy pensando tanto en unas divergencias reales. Estoy más bien pensando que las emociones, tanto de Ferenczi como de Jung, Adler y otros, lo llevaron a manifestar diferencias. Ajá. Es decir, no estamos hablando aquí de dos teóricos considerables, ni tampoco haciendo mención de Jung, haciendo mención de Adler, haciendo mención de Otto Rank. No estoy hablando de teóricos, estoy hablando de gente enojada. Ajá, por una u otra razón. Y también no podemos calificar o señalar que el doctor Sigmund Freud no haya hecho nada para no merecer. Voy a ponerlo con otras palabras. Estas así llamadas divergencias, por un lado, podemos nombrarlas como ataques directos, no a las ideas, sino a la figura de Freud a través de las ideas. Y por otro lado, esos ataques bien pudieron haber tenido ocasión o motivo por envidias o bien simplemente por actos. Ajá. Para este momento recordemos que Ferenczi no es que Freud le haya demandado obediencia. Simplemente Ferenczi quería otro trato del doctor Freud. Un trato, no puedo decir que directamente homosexual. Freud ya era bastante anciano para ese momento. Freud ya tenía serios problemas de salud. No podía llevar, digámoslo así, una vida sexual, no podía tener un amante homosexual, ¿no? Y, pero sí, Ferenczi pedía de Freud un trato muy, muy cercano, básicamente como su hijo. Freud no se lo pudo dar o tal vez no se lo quiso dar. X o Z, Freud tenía ese derecho, igual que ustedes, igual que yo. Si yo me acercara con toda la intención, quiero ser tu amante. No, tal vez no. Podemos hacer eso, queridas, queridos. Es nuestra vida, es nuestra decisión. Ajá. Lo mismo con quiero ser tu amigo. Bueno.
¿Qué podemos compartir? Bueno, vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de ciencia, política, bla, 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 bla. Puede ser que de ahí realmente encontremos una linda amistad, puede ser que no, puede ser que la pasión con la cual defendemos nuestras posturas nos lleve justamente a divergencias. Yo me voy por este lado, tú te vas por allá. Tal vez no seamos los grandes amigos, pero al menos sí te puedo hablar. Me puedes hablar. Ferenczi no quería eso. Ferenczi quería, abrázame, Freud. Ajá. Y di que tengo razón. Y hazme el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. No, eso sin. Freud no tenía ese poder y eso no pasó. Ajá. Dice el texto. La divergencia esencial radicaba en el asunto de la técnica. Mm, Es que, queridas, queridos, ¿qué es el psicoanálisis sin la técnica? El psicoanálisis sin la técnica no existe. Voy a decirlo así. Ajá. Eh, la técnica se basa en el manejo de la transferencia. Ajá. Les dejo en la descripción todos los textos, son solo tres textos sobre la técnica de psicoanálisis. Textos técnicos del psicoanálisis. Ajá. Eh, Creo que se llaman consejos para el médico que quiere ejercer psicoanálisis, algo así. No me acuerdo, los tengo en mis archivos, se los pongo en la descripción de este video. Dice el texto, en relación con sus pacientes, ideas acerca en relación con con sus recientes ideas acerca de la importancia predominante de los traumas infantiles, especialmente la falta de cariño de los padres, Ferenczi había comenzado a introducir cambios en su técnica en el sentido de convertirse él en un progenitor amante con el objetivo de compensar la infelicidad infantil de sus pacientes. Recordemos, Sigmund Freud y sus discípulos no atendían niños. Ajá. Cuando dice infelicidad infantil de sus pacientes. Uf. Queridas y queridos, esto es algo que es posible incluso señalar como una ocurrencia, como un hecho, como un facto en toda relación humana. No estoy hablando aquí de analistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, ingenieros, abogados, pedagogos, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Estoy aquí hablando de toda la humanidad. Ajá. Eh, pero fíjense lo que está diciendo Ferenczi. Ajá. Yo como analista le voy a dar amor a mis pacientes adultos. Ah, bueno, pues qué bonita intención. Pero necesidad del analista no es lo mismo que necesidad del analizante. Ajá. Voy a acercarme así a este fenómeno que quiero señalar. Estamos hablando de un momento en el cual la psicoterapia no existía como existe hoy. Hoy la psicoterapia es una práctica que tiene una diversidad impresionante. Ajá. Al menos en México, yo podría señalar al menos cinco fuentes no teóricas, más bien diría como dogmáticas que fundamentan terapia. Ajá. Alcohólicos Anónimos, la religión, el feminismo. No incluiría aquí el psicoanálisis. El psicoanálisis, si bien Freud lo plantea como una forma de psicoterapia, la evolución en el uso de la palabra psicoterapia y mi experiencia en el psicoanálisis me indica el psicoanálisis no es psicoterapia. Ajá. Esto es importante para el año 2025 en adelante. Ajá.
fecha que estoy grabando este video, 2025. Para mí todavía es noviembre de 2025. Pero eh, la psicoterapia es, digamos, como un empeño de ayuda. Ajá. Por eso, justamente, al menos estas cuatro corrientes sociales, ideológicas, buscan sostener una práctica psicoterapéutica. Ajá. Eh, en este momento, en este texto que estamos abordando, Freud y sus discípulos no tenían por objetivo, ¿cómo decirlo? Eh, lo mismo que los psicoterapeutas actuales, 2025. Ajá. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. La terapia de Alcohólicos Anónimos tiene por objeto que el individuo que se somete a la terapia no sea más un alcohólico. La psicoterapia feminista. La psicoterapia feminista tiene como objetivo que su individuo se deconstruya, sea lo que sea, signifique eso, y que forme parte justamente de un movimiento. Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. También Alcohólicos Anónimos busca que justo el individuo que quiera dejar de ser alcohólico, alcohólica, forme parte de un conjunto. Ajá. Nótese aquí, digamos, el valor de las comunidades. El psicoanálisis, justamente, entre otras razones, no se distingue como una psicoterapia porque no busca curar para el año 2025. No hay una definición de salud mental en el psicoanálisis. De hecho, lo vimos en las cartas de Freud a sus discípulos. ¿Por qué no disfrutas de tu neurosis? Imagínense un padrino de Alcohólicos Anónimos o una feminista diciendo eso. ¿Por qué no disfrutas de tu alcoholismo? O ¿por qué no disfrutas de tu machismo? Yeah. No, 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 no. Ajá. Imagínense algo así. Ajá. Pero aquí Ferenczi está encubriendo su necesidad afectiva y poniendo como pretexto, ay, no, es que ellos tienen necesidades amorosas y yo voy a ser su progenitor amante. Ajá. Ferenczi, por Dios. Contrólate. Eh, Es que, queridas, queridos, no está temblando, me estoy riendo, mis rodillas están chocando con el monitor y la cámara está bailando. Eh, miren, esto lo encuentro muy común en los psicoterapeutas actuales. Yo te quiero ayudar, yo quiero ser bueno para ti. Ajá. ¿Y a qué costo? Lo he puesto una y otra vez. Eh, la salud mental no es realidad porque demanda que una persona se someta a otra en lo que tiene que hacer, decir y pensar. Ajá. Y eso es inhumano y eso es irreal. Ajá. Y por otro lado, ¿qué demanda? ¿Qué necesidad afectiva? No de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de los médicos, de los psicoterapeutas. Ajá. Separémoslos. Porque no estoy, ahorita que nombré las fuentes de las psicoterapias en México, las más populares, las más gratuitas, las más difundidas. No estoy nombrando la psicoterapia cognitivo-conductual, no estoy nombrando la psicoterapia de constelaciones familiares, no estoy nombrando todas esas psicoterapias de las cuales me hablaron durante mi paso en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. No estoy nombrando también esa malversación del psicoanálisis que se llama psicoterapia orientada psicoanalíticamente. Ajá. No la estoy nombrando. Estoy nombrando otras psicoterapias que también, señalando específicamente la terapia religiosa, se basan en una moral, en un bueno y malo. Pero es el psicoterapeuta, es la autoridad, quien representa lo bueno. Ajá. Y por comparación o por lógica, es el analizante.
no el analizante, es el paciente, es el terapiado o terapiada, quien representa lo malo. Ajá. Lo malo quiere ser bueno y por lo tanto se acerca a lo bueno. Ajá. Ahí no hay análisis. Y ahí, por supuesto, se establece un ideal que eh, se sostiene en una fantasía. Hablando de sueños, deseos y fantasías. Ajá. Se sostiene en la fantasía justamente del que lo malo puede ser bueno. Pues no, queridas, queridos. Si nosotros nos acercamos al psicoanálisis real, descubrimos que realmente estas fantasías obedecen justamente a la sexualidad infantil, a este deseo de los hombres y mujeres adultos de llegar a ser buenos, de llegar a ser aprobados justamente, como en este caso, por la figura paterna o materna, terapeuta hombre o mujer. Ajá. En este caso, Ferenczi, por Dios. Ferenczi, el muchachito tierno e inocente, no es cierto, estoy siendo sarcástico, busca acercarse a la figura paterna, el viejo Sigmund Freud, para decirle, tuve una genial idea, querido papá, querido doctor Freud. Tuve la genial idea de que voy a brindarle amor a mis pacientes. Por favor, no lo hagas. Y no lo hagan ustedes, queridas, queridos. Aléjense de la psicoterapia. Por favor, tengan mucho cuidado. Y si ustedes la ejercen, tengan cuidado de aquellos que ustedes quieren, entre comillas, ayudar. Ajá. Ustedes realmente pueden acercarse con un ánimo inocente, con unas ganas de decir, yo puedo hacer algo por ti, pero págame, por favor, porque estudié, porque me ha costado llegar a donde llegué. Y estas personas ayúdame, ayúdame, pero más bien estén buscando ejercer control a través de la lástima hacia ustedes, queridos psicoterapeutas. Ajá. Ustedes podrían decir, es que me he preparado mucho y estudié mucho y... eh, mm, sí, pero ¿cómo les digo que cada quien tiene su corazoncito, como en este caso Ferenczi? Y los estudios no cancelan la relación afectiva, cosa que en el psicoanálisis es totalmente distinta, queridas y queridos. ¿Por qué? Justamente por el manejo de la transferencia, justamente porque el análisis no busca ayudar, no se comporta como un padre amoroso, sino que, podremos decirlo así, aísla el amor. Ajá. Aquí yo me pregunto, ¿fue Freud quien analizó a Ferenczi? La misma biografía nos lo ha puesto en evidencia. Y no fue solo una vez, fueron muchas. Llego a la conclusión, por este párrafo, que Ferenczi pudo haber hablado lenguaje freudiano, pero el análisis era imposible en Ferenczi. Ahora, de esta observación, señalo, uno de los requerimientos fundamentales para todo analista o todo aspirante analista es su relación, no lo puedo decir de otra manera, con la verdad. El análisis es la búsqueda de una verdad que nos habita, una verdad que va más allá de las comodidades, de las conveniencias, una verdad incómoda de uno mismo. Es que después de todo esto, después de, ¿qué les gusta?
20, 30 años que compartió Ferenczi con Freud para llegar a ese momento. Y Ferenczi no se da cuenta que no está atendiendo una necesidad de sus pacientes, sino una necesidad propia, sexual, afectiva. Ajá. Ferenczi no lo está notando. ¿Qué hizo Freud? Vamos a ver. Dice el texto. Esto traía también como consecuencia el permitir a sus pacientes que, a medida que avanzaba su tratamiento, analizaran también a él, con el riesgo consiguiente de un mutuo análisis que quitaba la necesidad objetiva a la situación terapéutica. El papel desempeñado por el padre, así como también el miedo inspirado por éste, quedaban en un segundo plano. De manera que, tal como más adelante lo expresó Freud, la situación analítica empezaba a quedar reducida a un agradable juego entre madre e hijo. Melanie Klein, con sucesivos cambios de papel entre analista y analizado. Entonces, lo voy a poner así, en este punto. Para Ferenczi, el análisis, el análisis era un besito en la frente, váyase a dormir. Ajá. ¿Pero qué crees? Yo también quiero mi besito en la frente, por favor. No. Mm, mm, mm. Queridas, queridos, estamos estudiando un texto histórico. Ajá. Un texto, digamos, que nos habla de realidades y de cómo las realidades se van sumando para dar al día de hoy una situación específica. Ajá. Le repito, soy profesional de la psicología en México. Creo que traigo mi cédula profesional por aquí. Creo cargarla, la verdad no me acuerdo. No, no la tengo, pero pueden revisar No lo voy a poner en pantalla, no es necesario ahorita. En otro momento, si quieren, lo haré. El registro de profesionales en México, ahí me encuentran. Hay dos personas con mi nombre, yo soy el que estudió psicología. Ajá. No tengo ahorita documentos, los tengo en mis libreros. Ajá. Pero se nos dice, como profesionales de psicología, una cosa es la psicología como ciencia y otra cosa es la psicoterapia. La psicoterapia no necesariamente tiene bases científicas. La psicología quiere ser ciencia, quiere, pero por alguna razón, principalmente histórica, principalmente la figura de Sigmund Freud, se asocia más la figura del psicólogo como alguien que escucha. Se asocia más la figura del psicólogo como alguien que da terapia. Y en la realidad eso no es cierto. Otro día me dedico a mostrarles esto. Por el momento será cuestión de que, eh, pues, no solo confíen en mi palabra, ustedes investiguen cuántos planes de estudio en todas las universidades, en México, Argentina, Chile, Uruguay, donde ustedes quieran, en cuántos programas de estudio vienen materias específicas de psicoterapia para la preparación de un profesional en la psicología. ¿En cuántas? Busquen, indaguen, investiguen, ya me cuentan. Ajá. Pero aquí estamos hablando no de un personaje histórico, no de Ferenczi, sino de Freud. En cuestión de psicoterapia, no. En cuestión de ciencia. Tampoco en cuestión de psicología. ¿Por qué? Esto es también importante. Esto sí me lo dijeron en la universidad. Psicología y psicoanálisis no es lo mismo, pero no me dijeron cuál era la diferencia. Ajá. Ahorita puedo decir que la psicología se somete a la política, el psicoanálisis no. Y en eso somos libres, al menos los psicoanalistas. Ajá.
No tenemos que estar sosteniendo salud mental para todo. Ajá. Eh, Vamos ahorita a continuar con el texto. Ahorita realmente esto me dio coraje, porque en serio, Freud psicoanalizó a Ferenczi y después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, de tanto cariño también que se le brindó a Ferenczi, Ferenczi sale con esto. No era analizable. Desde el principio no lo fue, pero esto fue un fracaso de Freud, no necesariamente. Porque ese es el punto, queridas, queridos. Si nosotros en psicoanálisis no sostenemos un yo te voy a decir lo que tienes que hacer, decir y pensar, porque solo así llegarás a ser sano mentalmente, eso no es psicoanálisis. Ajá. Eso podría ser psicoterapia, podría ser psicoterapia, terapia moral, terapia social, reeducación, etcétera. El psicoanálisis no pretende eso. Ajá. Nos sostenemos justamente en una ética de libertad. Yo como analista soy diferente a mi analizante. Él o ella llegan siendo libres y se irán de mí, de mi influencia, siendo libres. Ellos o ellas toman decisiones y seguirán tomando decisiones. Ellos y ellas comen y duermen para sí mismos, igual que yo. Sistemas autónomos, relacionados de una forma, sí, pero no voy a ejercer poder sobre ellos, no en un sentido de, porque yo lo digo, no, no es un ejercicio de autoridad. Por lo tanto, el psicoanálisis y la libertad se sostienen. Por eso, no solo es ético, sino posible y humano. Pero, entonces, Ferenczi decidió. Y en su decisión dijo, no, el psicoanálisis no me importa, más bien voy a ser amoroso. Ah, bueno, pues vamos a ver qué contestó Freud ahora sí. Freud le envió una carta importante, ahora, que de paso ilustra acerca de la forma desprejuiciada en que él enfoca los asuntos sexuales. A ver, a ver, a ver, a ver. Viene. Me ha complacido mucho, dice Freud, recibir su carta, como siempre, pero no puedo decir otro tanto en cuanto al contenido de la misma. Si en esta situación no logra usted imponerse ningún cambio de actitud, es muy poco probable que consiga hacerlo más tarde. Pero esto es fundamentalmente asunto suyo. Mi opinión en el sentido de que usted no lleva una orientación promisoria es asunto privado, que no tiene por qué perturbarle. ¿Se fijan? ¡Ah! Me acabas de decir, no que piensas distinto. No, no es un asunto teórico, es un asunto que tú quieres hacer. Dice el texto. Y estamos hablando de Freud hacia su amigo y analizante. Ajá. Dice Freud, me parece patente que las divergencias entre usted y yo están llegando a un punto culminante a causa de un detalle técnico que bien vale la pena discutir. Usted no ha hecho ningún secreto en cuanto a que usted besa a sus pacientes y les permite que a su vez hagan lo mismo con usted. Lo he escuchado también de boca de un paciente mío. Ahora bien, si usted se decide a exponer ampliamente su técnica y los resultados de la misma, tendrá que elegir uno de estos dos caminos. O bien usted expone este detalle o lo mantiene oculto. Esto último, como bien puede comprender usted, sería poco honorable. Todo lo que uno hace, en cuanto a técnica, lo debe defender abiertamente. Por otra parte, ambos caminos pronto desembocan en uno solo. Aun cuando se le ocultara a usted a sí mismo, se lo ocultara a usted a sí mismo, no tardaría mucho en saberse del mismo modo en que yo he llegado a enterarme de esto antes de que usted me lo dijera.
Miren, y yo no sabía que Ferenczi le daba besos a sus pacientes y que les pedía besos. Esto del beso en la frente se me ocurrió al leer lo que Ferenczi proponía. No lo sabía yo, pero es que es natural, es obvio. Padre amoroso, por favor. ¿Qué clase de inocencia quería Ferenczi que todo el mundo tuviera frente a él? Dice el texto. Por supuesto, yo no soy una de esas personas que, por mojigatería o llevados por convencionalismos burgueses, habría de condenar alguna que otra gratificación de esta índole. Y estoy seguro de que en el tiempo de que los nivelungos un beso era un un inofensivo saludo ofrecido a cualquier huésped. En mi opinión, por otra parte, el análisis es posible incluso en la Rusia soviética, donde, en lo que al Estado concierne, haya una absoluta libertad sexual. Pero esto no modifica para nada el hecho de que no estamos viviendo en Rusia y que, entre nosotros, un beso representa cierto grado de intimidad erótica. Hasta el presente nos hemos mantenido en nuestra técnica, fieles al principio de que a los pacientes se les debe negar toda gratificación erótica. Usted sabe también que allí donde no existe la posibilidad de gratificaciones más intensas, estas son muy fácilmente reemplazadas por caricias menos íntimas, tal como ocurre en determinado momento en el curso de una aventura amorosa o, como en el caso, como es en el caso en el escenario teatral, etcétera. Ahora bien, imagínese usted qué resultado puede tener el que usted haga conocer públicamente su técnica. No hay ningún revolucionario que, en su momento, no sea desalojado a su vez por otro más radical que él. ¡Oh! Serían muchos los francotiradores en materia de técnica que se dirían a sí mismos: ¿por qué vamos a detenernos en el beso? Ciertamente, no se puede lograr más si se recurre al manoseo, que, después de todo, no va a engendrar un niño. Más tarde, llegarán otros, más audaces, que extenderán esas libertades a mirar y mostrar, puntos suspensivos. Y pronto veremos la aceptación en la técnica psicoanalítica de todas las formas de juegos vigentes en el mundo de la semivirginidad y las caricias, todo lo cual conduciría a un incremento enorme de interés por el psicoanálisis, tanto de parte de los analistas como de los pacientes. El partidario novicio además reclamará para sí gran parte de ese interés. A los más jóvenes de nuestros colegas les resultará difícil detenerse precisamente en el punto en que anticipadamente planearon hacerlo. Y Dios Padre, Ferenczi, contemplando este animado cuadro que él mismo ha creado, tal vez se diga a sí mismo: después de todo, yo debía haberme detenido tal vez en mi técnica de cariño maternal antes de llegar al beso. Ningún comentario posterior acerca, entre comillas, de los peligros de la neocatarsis serviría de gran cosa. Evidentemente, uno no debe dejarse arrastrar a ese peligro. Intencionadamente he dejado de mencionar toda la exacerbación de las calumniosas resistencias contra el análisis que la técnica del beso traería aparejada. Si bien me parece que el provocarlas no deja de ser una actitud poco responsable. En esta advertencia que le dirijo no creo haber dicho nada que usted mismo no sepa, pues claro. Pero, ya que a usted le agrada desempeñar el papel de la madre cariñosa con los demás, tal vez pueda usted hacer otro tanto consigo mismo. En este caso, usted no tendrá más remedio que escuchar una admonición brutalmente paterna. Es por esto que yo he hablado en mi carta anterior de una nueva pubertad y ahora me ha obligado a usted a ser enteramente rudo. No me asiste la esperanza de hacer en usted impresión alguna. En nuestras relaciones falta la base necesaria para ello. Me parece que su necesidad de absoluta independencia es más fuerte que usted
de lo que usted mismo podría reconocer. Por mi parte, al menos he hecho todo lo que pude en mi rol paterno. Ahora le toca a usted seguir adelante. Ferenczi no tomó a bien esta carta, pues no, tal como lo manifestó él mismo. Era esta la primera vez en que realmente tenía una divergencia con Freud, pero sería mucho pedir el que Freud estuviera de acuerdo con él en asuntos tan fundamentales de la técnica, que después de todo era la base de toda su obra. En el número de octubre del Sanskrit aparecieron juntos dos trabajos de Freud. El primero de ellos, tipos libidinosos en la descripción. Se trata, digamos, acerca de las configuraciones diferentes de la libido. Ajá. No trata sobre individuos libidinosos, no. Eh, Distinguía tres tipos principales de personas que Freud denominó de tipo erótico, obsesivo y narcisista, respectivamente. Existen además tres formas compuestas de los mismos. El trabajo, a pesar de su brevedad, constituyó un agregado importante en el tema de la caracterología. En el otro trabajo, sobre la sexualidad feminista, sobre la sexualidad femenina, se los dejo en la descripción, femenina. Freud encaraba un tema que él mismo confesaba siempre le había resultado difícil y en este caso no llegó a exponer más que un par de conclusiones importantes de las que pudiera sentirse seguro. En el mes de diciembre, Freud se comprometió a escribir un trabajo sobre la conquista y el control del fuego, que fue publicado un año más tarde. Yo pensé que iban a ahondar más sobre lo que ocurrió con Ferenczi. ¡Wow! ¿Qué cosas, queridas, queridos? Vamos a continuar. Estoy viendo, comenzamos en la página 195. Eh, Vamos adelante. El primer incidente de 1932 se relacionó con la revista. Wilhelm Reich había enviado para que se publicara en el Zeitschrift un artículo cuyo tema era la condensación del marxismo con el psicoanálisis, artículo que, según Freud, culminaba en una afirmación enteramente sin sentido, que que lo que habíamos llamado instinto de muerte era un producto de la sociedad capitalista. ¡Ay, querido doctor Freud! Esa es otra cosa, al menos en México. Les había hablado de la psicoterapia feminista. Ajá. En Argentina tiene mucha influencia justamente por el freudomarxismo. eh, Mucha influencia el feminismo y el psicoanálisis en Argentina. Ajá. El freudomarxismo tiene todo el sentido dentro de la sociedad argentina, en México no tanto. Ajá. Pero eh, ya estudiaremos en otro momento libros argentinos de psicoanálisis para que vean justamente por qué el psicoanálisis no es marxismo. Freud tenía una aversión hacia el marxismo. Ajá. Y en ese punto coincidimos el doctor Freud y yo. Yo no creo en en las revoluciones. Ajá. Mm, Creo en la agresión humana, eso sí. Y tras la agresión humana, tras la necesidad de violencia, de agredir al prójimo, se encuentra mucha de la necesidad de revolución. Ajá. Vamos a continuar. Este punto de vista era, por cierto, muy diferente del sustentado por Freud, para quien se trataba de una tendencia intrínseca de todos los seres vivientes, animales y vegetales. Hablando de del instinto de muerte, la pulsión de muerte. Ajá. Esa se introdujo en el psicoanálisis en 1920, que son 12 años antes, en Más allá del principio del placer. Se los dejo en la descripción. Ajá. Dice el texto, su deseo era, naturalmente, agregar un comentario de la revista en el sentido de que el psicoanálisis era ajeno a toda clase de intereses políticos, cosa que, por mi parte como director, yo no habría de vacilar en hacer.
Reich mismo estuvo de acuerdo con este procedimiento, pero Max Eitingon, Jekyll, Bernfeld, con- consultados por Freud, se opusieron y Bernfeld dijo que esto equivaldría a una declaración de guerra a los soviéticos o soviets. El asunto quedó finalmente resuelto al publicarse el trabajo de Reich, pero seguido por una amplia crítica de Bernfeld. Mucho más serio que esto fue la verdadera crisis económica de la Verlag, la más alarmante de las muchas que tuvo que superar. La situación económica de todo el mundo, especialmente la de Alemania, había reducido al mínimo la venta de los libros de Freud, de la cual dependía principalmente la supervivencia de la Verlag. Las ganancias personales de Freud se redujeron también, y alguno de sus hijos se hallaba sin trabajo. Los ingresos de Eitingon provenientes de Estados Unidos y que siempre habían sido la defensa a la que se recurría en última instancia, estaban en tren de franca desaparición, y en el mes de febrero, en efecto, ya no había nada de esto. Eitingon se encontraba ahora ante una situación para él nueva, la de tener que ganarse la vida. Tenía un solo paciente y ninguna perspectiva de que llegaran otros. En febrero llegó Freud a la conclusión de que era imposible mantener por más tiempo a la Verlag sobre una base personal tan endeble y anunció su intención de hacer un llamamiento a la Asociación Psicoanalítica Internacional para que se hiciera cargo de las responsabilidades del mismo en el futuro. Eitingon sufrió precisamente en ese momento una leve trombosis cerebral con parálisis del brazo izquierdo. Había resuelto ya no presentar su candidatura a la reelección como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, cosa que tomó el carácter de una decisión absoluta luego de producirse este episodio cerebral. Entretanto, tuvo que guardar cama por varias semanas. Freud, ante la posibilidad de que Eitingon pudiera tener dificultades económicas, se ofreció amablemente a prestarle $1,000. Freud era muy pesimista en cuanto al probable efecto de su solicitud de ayuda para la Verlag. Dice Freud, no creo que salga nada de esto. Terminará por ser nada más que una divertida muestra de un diferente estilo literario. A causa de esta catastrófica situación económica imperante, las perspectivas parecían bastante lúgubres. Será palabras de Freud. Sería superfluo decir cualquier cosa que fuera acerca de la situación general del mundo. Es posible que estemos repitiendo simplemente el acto ridículo de salvar un pajarito encerrado en su jaula en un momento en que está en llamas la casa entera. Continúa Jones, pero estaba en esto completamente equivocado, dado que el llamamiento encontró una respuesta inmediata y satisfactoria. Estaba equivocado también, lo mismo que yo, en cuanto al temor de que surgiera la acusación de parte de algún analista de que la International Verlag tenía una orientación exclusivamente de habla alemana. Dos tareas se nos presentaron en nuestro empeño de salvar a la Verlag. Afrontar las deudas inmediatas y más que apremiantes en primer lugar, y luego asegurar una suma anual que pudiera servir de base para la subsistencia de la empresa. La mayor parte de las sociedades, sin embargo, hicieron todo lo que les fue posible. La británica, por ejemplo, aprobó en forma unánime y entusiasta una resolución de apoyo y en la primera semana llegó a reunir 500 libras. Brill, además de los aportes de la Sociedad de Nueva York, envió $2,500. Edith Jackson envió $2,000. Martin Freud tuvo que hacer los mayores esfuerzos para llegar a una transacción con un acreedor tras otro, pero al finalizar el año había completado esta difícil misión y la Verlag por el momento quedaba en pie. En el Congreso de Wiesbaden, en septiembre de 1932, se le impuso a todos los miembros con un amplio consentimiento general la obligación de contribuir con $3 por mes, por lo menos durante 3 años. En marzo de 1932, Freud recibió la primera visita de Thomas Mann. Freud intimó con él de inmediato, es decir, conectaron. Ajá. Lo que tenía él lo que él tenía que decir era muy fácil de comprender. Daba una impresión de buena formación. En la primavera y por primera vez hubo indicios de disminución espontánea en la clientela psicoanalítica de Freud. Palabras de Freud. En el verano tendré que escribir algo, dado que tendré pocas personas en análisis.
En este momento llegarán a 4. A comienzos de marzo solo tendré 3 y por el momento no se han registrado nuevas solicitudes. Tienen razón los que así proceden. Ya soy demasiado viejo y en cuanto a mi trabajo es demasiado diferente. Debería no tener necesidad de seguir trabajando. Pero por otra parte, es agradable pensar que mi, entre comillas, oferta de trabajo ha durado más tiempo que la demanda. Continúa Jones. Es decir, Freud decía, eh, puedo hacer más de lo que me piden y eso es bueno. A pesar del cáncer, tenía energía. Ajá. Ese año su onomástica, su cumpleaños, transcurrió en forma bastante tranquila. Esta fue la primera vez que no se hallaba presente ningún miembro del comité. Precisamente entonces Eitingon estaba convaleciente de su ataque. La ausencia de Eitingon dio a Freud la oportunidad de pasar el día en la forma en que siempre había deseado hacerlo, palabras de Freud, es decir, exactamente como si se tratara de cualquier otro día de la semana. Por la mañana hizo una visita a Kagran llevando a sus perros. Por la tarde la habitual visita a Pishler. A esto siguieron 4 horas de trabajo analítico y una inofensiva partida de naipes por la noche. ¿Alguna duda acerca de si uno debiera sentirse contento de haber vivido esta fecha y luego la resignación? Palabras de Freud. La emigración hacia Norteamérica continuaba su curso. Alexander dejaba su cargo temporario en Boston para asumir otro, permanente en Chicago. Hans Sachs, había consentido en reemplazarlo en Boston durante el otoño y Karen Horning estaba por viajar a Nueva York. Todos habíamos dado por entendido de que Ferenczi había que suceder a Eitingon en la presidencia de la asociación. Freud estaba enteramente en favor de esta idea. ¿Por qué? Por más que el alejamiento de Ferenczi con respecto a él le hacía sentirse desdichado. Fue el propio Ferenczi quien formuló sus dudas de que le correspondiera el cargo. Pues sí, estando tan absorbido por sus investigaciones terapéuticas, esto ya lo hago yo el comillas, se preguntaba si le quedaría energía suficiente para la pesada labor que debe realizar un presidente de la asociación. Freud, eh, es que no entiendo. Mm, Después de lo que vimos de Ferenczi, ¿por qué? Yo podría dudar incluso. eh, ah, queridas, queridos, eh, dice Freud que se comportó rudo por la carta que le envió a Ferenczi diciéndole, ya sé que le das besos a tus pacientes y les pides besos. ¿Por qué se sostuvo a Ferenczi como psicoanalista? ¿Por qué? Dice el texto. Y luego como presidente. ¡Ah! No, 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 no. Freud hizo una sugestión brillante en el sentido de que la aceptación del cargo tendría el carácter de una cura forzada, que habría de arrancarlo de su aislamiento, pero Ferenczi se sintió más bien ofendido por esto y negó que hubiera nada que fuera patológico en su aislamiento. Estaba simplemente concentrado en su tarea. Ya no sé, ahorita es duda mía. Ya no sé de qué tarea está hablando Ferenczi. Ya no lo sé. ¿Investigación? ¿Cuál? ¿Con qué objeto? ¿Encontrar más personas para darles besos, Ferenczi? Ya no sé, ya no sé. Dice el texto, ya avanzado el mes de agosto, 10 días antes de la fecha en que debía comenzar el Congreso, anunció Ferenczi su decisión de no optar por la presidencia en vista de que sus más recientes ideas se hallaban tan en conflicto con los principios aceptados en psicoanálisis que no sería una actitud honrosa de su parte el representar a este cargo.
a este en su cargo oficial. Freud, sin embargo, le presionó todavía para que aceptara y se negó, a su vez, a aceptar la razón invocada. Mm, creo que entiendo más a Freud. Es decir, ¿te quieres apartar por esas razones? Me preocupa lo que vas a hacer de mi disciplina. Me preocupa, por eso quiero tenerte cerca. Ajá. Dice el texto. Ferenczi pasó entonces a otro terreno. Sostuvo que no pensaba en la creación de una nueva escuela, pero que todavía no estaba seguro de que Freud realmente quisiera que él ocupara el cargo. Visitaría a Freud en el viaje a Budapest, de Budapest a Wiesbaden, y tomaría su decisión en ese momento. En el intervalo envió a Eitingon el 30 de agosto un telegrama de último momento pidiéndole que no iniciara negociaciones algunas conmigo, Ernest Jones, hasta después que él visitara a Freud. Después de ocurrir esto, Freud telegrafió a Eitingon: Ferenczi inaccesible. Impresión insatisfactoria. Eitingon, que durante cierto tiempo había sido de opinión que, dadas las circunstancias, Ferenczi no era un candidato aceptable, se sintió aliviado inmediatamente e inmediatamente me preguntó si yo estaría dispuesto a aceptar el cargo. En su opinión, mi salud mental era más que suficiente garantía contra todo peligro de iniciar una nueva tendencia. No me era fácil rehusarme, si bien había abrigado la esperanza de no tener que cargar con semejante peso por algún tiempo, hasta que me fuera más fácil delegar en otros algunos de mis cargos en Londres. Muchos años tuvieron que pasar hasta que se me presentara oportunidad alguna de aliviarme de esa carga, de modo que, sumando a los dos periodos, ejercí el cargo durante casi 23 años. Experiencia esta que, por suerte, pienso que nadie más estará llamado a afrontar. ¿Por qué por suerte, querido Jones? ¿Por qué? Dice el texto. Será necesario que digamos algo acerca de esta crítica entrevista, en la que los viejos amigos habrían de verse por última vez. Wow. Unos días antes de realizarse el encuentro, el 24 de agosto, Freud recibió la visita de Abraham Brill. Este había estado en Budapest para visitar a Ferenczi, y la impresión fue desdichada. Se sintió particularmente asombrado al oír decir a Ferenczi que no podía adjudicar a Freud más visión de la que tiene un niño. ¿En serio, Ferenczi? Es que a eso me refiero. Era una situación muy tensa por la frustración que había recibido Ferenczi de Freud, y Ferenczi se decide atacarlo. Dice el texto. En el caso de esta misma frase, es la que había usado en su tiempo Otto Rank. Recuerdo este que no podía menos que intensificar los aciagos presentimientos de Freud. Sin pronunciar una palabra de saludo, anunció Ferenczi al penetrar en la habitación. Quiero que usted lea mi trabajo para el Congreso. Hacia la mitad de la entrevista llegó Brill, y dado que Ferenczi y él habían hablado recientemente sobre el tema, Freud admitió que continuara con ellos, si bien Brill no participó en la conversación. Evidentemente, Freud hizo todo lo que pudo para lograr algún grado de comprensión, pero fue en vano. Un mes más tarde, Ferenczi le escribió acusándolo de haber planeado la aparición de Brill en forma de contrabando, para que éste tomara el papel de juez entre ambos, y expresándole además su ira por el hecho de habérsele solicitado que no publicara su trabajo por el término de un año. Freud en su contestación manifestaba que esta última sugerencia había sido hecha simplemente en el propio interés de Ferenczi, en la esperanza, a la que él no renunciaba todavía, de que una reflexión ulterior pudiera demostrarle la incorrección de su técnica y de sus conclusiones. Ujú. Agregaba, durante 2 años usted ha estado alejándose sistemáticamente de mí. Probablemente ha incubado una animosidad personal que va más allá de lo que fue capaz de expresar. Cualquiera de aquellos que en un tiempo estuvieron cerca de mí y luego se apartaron, podría tener más motivos que usted para hacerme cualquier reproche. No,
En realidad tampoco motivo como lo tuvo Rank. Tampoco motivo como lo tuvo Rank. Esto no me produce un efecto traumático. Me siento preparado y acostumbrado a hechos como este. Yo podría muy bien señalar en forma objetiva los errores técnicos implícitos en sus conclusiones, pero ¿para qué lo voy a hacer? Estoy convencido de que usted se mostraría inaccesible a toda duda, de modo que ya no queda otra cosa que desearle lo mejor. En el transcurso del Congreso surgió una delicada cuestión. A Freud le pareció que el artículo preparado por Ferenczi no habría de beneficiar la reputación de éste, de manera que le rogó que no lo presentara. Brill, Eitingon y Van Opfusken Opfusken fueron más lejos aún y pensaron que sería escandaloso leer un trabajo así en el Congreso psicoanalítico. Eitingon, en consecuencia, decidió prohibírselo firmemente. Yo, por otra parte, pensé que el trabajo era demasiado vago como para causar alguna clara impresión, para bien o para mal, y así resultó, y que sería tan inofensivo para el miembro más distinguido de la asociación y verdadero fundador de esta, el decirle que lo que tenía que exponer en el trabajo no valía la pena de ser escuchado, y bien podría leerlo o no, que podría darle motivo para retirarse encolerizado. Mi consejo fue escuchado y Ferenczi reaccionó cálidamente a la buena acogida que encontró su trabajo al ser leído. Participó además en las discusiones de carácter administrativo, demostrando que todavía era uno de los nuestros. Se mostró muy amistoso conmigo y me reveló, no sin cierta sorpresa para mí, hasta qué punto se había sentido decepcionado por no haber sido nunca elegido como presidente por un congreso en pleno, ya que el de Budapest era una simple reunión. Me dijo también que sufría también de una anemia perniciosa, pero que tenía esperanzas de mejorar con una terapia del hígado. Después del Congreso salió de viaje hacia el mediodía de Francia, pero pasó ahí tanto tiempo en cama que decidió acortar estas vacaciones y volver a su casa lo más directamente posible, sin detenerse siquiera en Viena. No cabe duda de que era ya un hombre muy enfermo. Al escribir a Marie Bonaparte sobre la satisfacción que le producía el éxito del Congreso, agregaba Freud. Ferenczi es ya un trago verdaderamente amargo. Su prudente mujer me ha manifestado que yo debería tratarlo, como a un chico enfermo. Usted tiene razón. La decadencia psíquica e intelectual es mucho más grave que la inevitable decadencia del cuerpo. Ujú. En el mes de noviembre, Freud fue víctima de un ataque excepcionalmente serio de gripe, con una otitis media. La inflamación consiguiente, que era una de las causas principales de malestar de su herida, se prolongó por más de un mes. En conjunto, ese año fue malo, con 5 operaciones, una de las cuales, realizada en octubre, fue bastante grande. En marzo, cuando el estado de las finanzas de la Verlag era tan desesperante, concibió Freud la idea de procurarle una ayuda escribiendo una nueva serie de capítulos de introducción al psicoanálisis, la nueva introducción al psicoanálisis, lo cual le daría la oportunidad de decir algo acerca del progreso operado en sus ideas a partir de la aparición de la primera introducción. Este trabajo responde, por cierto, más a una necesidad de la Verlag que a una mía, pero de todos modos uno debería estar haciendo algo en que pueda ser interrumpido, en lugar de dejarse arrastrar en la pendiente de la holgazanería. Oh. Queridos, déjenme ver. Aquí empezamos ya otro año. Creo que quisiera saber si se acaba, digamos ya, el trato con Ferenczi. Todavía tenemos, parece que sí, queridas, queridos.
Vamos a leer un poco más, porque este asunto de Ferenczi parece que está llegando a su fin en las páginas que tenemos por delante. En el año anterior, que había sido ya, el año anterior había sido ya bastante desagradable, pero 1933 trajo consigo crisis aún más graves. Freud había abrigado el temor de que la destrucción y los sentimientos de enemistad que acompañaron a la Primera Guerra Mundial podrían reducir al mínimo el interés por el psicoanálisis o incluso poner fin a ese interés. Ahora las persecuciones desencadenadas por Hitler constituían una renovación de la misma amenaza, y efectivamente cumplieron esta en cuanto concierne a los países que fueron patria del psicoanálisis, Austria, Alemania y Hungría. Para Freud la situación que comenzaba a ponerse grave. Escribió a Marie Bonaparte: «Cuán dichosa es usted al verse enfrascada en su trabajo sin tener que enterarse de las cosas horribles que ocurren alrededor de uno. En nuestros círculos la vacilación ha llegado a ser bastante grande. La gente teme que las extravagancias nacionalistas de Alemania puedan extenderse a nuestro pequeño país. Se me ha aconsejado incluso que huya de inmediato a Suiza o a Francia. Esto no tiene sentido. No creo que exista peligro alguno aquí. Y si tal cosa llega, estoy firmemente resuelto a esperarla aquí. Si me matan, bueno, es una suerte como cualquier otra. Pero probablemente esto no es más que una bravada de poca monta. Bra, bravata. No, no había escuchado esa palabra. Bravata. ¿Qué significa? Bravata, amenaza. A ver, vamos a ver. Vamos, vamos. Bravata. Bravata. Amenaza proferida con arrogancia para intimidar a alguien. Amenaza. 10 días más tarde, escribe Freud, estos son tiempos en que uno no se siente inclinado a escribir, pero no me agradaría dejar de estar en contacto con usted. Gracias por su invitación a Saint Cloud. He resuelto no utilizarla. Difícilmente será necesario. Las, bru- las brutalidades parecen estar disminuyendo en Alemania. La forma en que han reaccionado a ellas Francia y Estados Unidos no han dejado de producir cierta impresión. Pero las calamidades, pequeñas pero no por ello menos dolorosas, no van a cesar. Y el sistemático sojuzgamiento de los judíos, a quienes se está desalojando de todas sus posiciones, perdón, apenas si ha comenzado. No se puede evitar la evidencia de que la persecución de los judíos y las restricciones de la libertad individual son los únicos puntos del programa de Hitler que pudiera llegar a realizarse. Todo lo demás es debilidad y utopía. Continúa Jones. Después de su encuentro anterior en el mes de septiembre, Freud y Ferenczi no volvieron más a discutir con respecto a sus divergencias. No era una divergencia teórica, sino más bien una declaración de guerra. Así lo veo yo. Dice el texto: los sentimientos de Freud hacia él no cambiaron nunca, lo quería. Y Ferenczi, por su parte, se mantuvo en las apariencias externas, al menos en términos amistosos. Continuaron escribiéndose y la parte principal de la correspondencia se refería al estado de salud cada vez más grave de Ferenczi. Hablando de pulsión de muerte, queridas y queridos. El tratamiento múdico, el tratamiento médico pudo tener a raya la anemia misma, pero en el mes de marzo, la anemia, tal como ocurre a veces, atacó la columna vertebral y el cerebro, y en los últimos 2 meses de su vida, Ferenczi ya no pudo estar de pie ni caminar. Esto exacerbó, sin duda, los impulsos psicóticos latentes. Pues sí, ahora sí ya se explica lo que decía Ernest Jones al principio de la biografía, que dijo Jones, Ferenczi murió loco, pero no era una locura neurótica o psicótica, sino más bien un desgaste neuronal severo por anemia. Dice el texto: 3 semanas después del incendio del Reichstag en Berlín, fue la señal con que se inició el desborde de la persecución nazi. Ferenczi, en una carta que denotaba cierto pánico,
Emplazó urgentemente a Freud a que huyera de Austria mientras fuera tiempo aún de escapar del peligro. Le aconsejó que partiera inmediatamente para Inglaterra junto con su hija Ana y tal vez algunos pacientes. Por su parte, si el peligro llegara a aproximarse a Hungría, tenía el propósito de partir para Suiza. Su médico le aseguró que su pesimismo provenía de su estado patológico, pero nosotros, conocedores de ciertos detalles, teníamos que admitir que en su locura había cierto método. Mm, no entiendo aquí, creo que está hablando Jones. No sé si, es que eh, me parece que más bien son palabras de Ferenczi. Su médico le aseguró que su pesimismo provenía de su estado patológico, pero nosotros, conocedores de ciertos detalles, teníamos que admitir que en su locura había cierto método. Mm, son palabras de Jones entonces. He aquí, he aquí la respuesta de Freud, la última carta que escribió a su viejo amigo. Me ha afligido mucho el enterarme de su convalecencia, que había comenzado tan bien. Sufrió una interrupción, pero de todos modos estoy más contento con la noticia de su reciente mejoría. Le ruego que se abstenga de trabajar mucho. Su escritura me demuestra claramente lo cansado que usted está todavía. Las discusiones entre nosotros acerca de sus novedades en técnica y en teoría pueden esperar otro momento. El ponerlas de lado ahora no puede sino beneficiarlas. Para mí es más importante que usted recobre su salud. En cuanto al motivo de inmediato, en cuanto al motivo inmediato de su carta, lo que se refiere a huir, me siento contento de poder decirle que no pienso abandonar Viena. No estoy en buenas condiciones de movilidad y dependo demasiado de mi tratamiento médico, el cáncer, de ciertas cosas que me pueden traer alguna mejoría y comodidad. Además, no quiero dejar lo que poseo aquí. De todos modos, probablemente me quedaría aún si estuviera en pleno goce de mi salud y mi juventud. Hay detrás de eso, por supuesto, una actitud emocional, pero también algunas racionalizaciones. No hay seguridad de que el régimen de Hitler se imponga también en Austria. Es posible, ciertamente, pero todo el mundo cree que no alcanzará aquí la crueldad y la brutalidad que ha llegado en Alemania. No hay peligro personal alguno en cuanto a mí. Y y cuando usted se imagina que la opresión de nosotros, los judíos, nos depara una vida sumamente desagradable, piense también cuán incómoda sería la vida en el extranjero, ya sea en Suiza o en Inglaterra, que son los países que acogen a los refugiados. En mi opinión, la fuga se justificaría solamente por una amenaza directa de muerte. Además, si lo llegan a matar a uno, esto sería simplemente una forma de morir como cualquier otra. Hace apenas unas horas que ha llegado Ernestito. Ahorita vemos de Berlín. ¿Quién es Ernestito? Nota número uno. El nieto de Freud. ¿Ok? Después de algunas peripecias desagradables en Dresde y en la frontera, como él es alemán, no podrá volver. Desde hoy en adelante, a ningún judío alemán le será permitido abandonar el país. Supe que Simmel ha salido para Zúrich. Confío en que usted podrá quedar sin ser molestado en Budapest y que pronto me enviará usted buenas noticias acerca de su salud. No. La última carta de Ferenczi, que éste escribió desde la cama, el 4 de mayo, consistía en unas pocas líneas referentes a la onomástica de Freud, su cumpleaños. La perturbación mental de Ferenczi había hecho rápidos progresos en pocos meses. Escribió que una de sus pacientes norteamericanas, a quien solía dedicar 4 o 5 horas diarias, lo había analizado a él y curado de todos sus trastornos. Continúo. Es que eso era lo que quería de Freud, analizarlo. Y concluyo esto también. Ferenczi vivió el análisis de Freud
como una manifestación del cariño de Freud, pero Ferenczi no pudo notar que él quería más de Freud. Se sintió querido, quería más. Queridas, queridos, comenzamos este video señalando diferencias entre el sueño, la fantasía y el deseo. El deseo forma parte justamente del objeto de estudio del psicoanálisis. ¿Se puede sostener como ciencia el psicoanálisis? Sí, pero hay costos, queridas y queridos, de sostener el deseo, aislar el amor y costos para los analistas, aquellos que quieran y puedan sostenerse como analistas. Continuamos. Ferenczi, perdón, recibía mensajes de ella a través del Atlántico. Ferenczi había creído siempre firmemente en la telepatía. Además de eso, estaban sus delirios acerca de la supuesta hostilidad de Freud, nota número 2. En América, algunos de los antiguos alumnos de Ferenczi, especialmente Iset de Forest y Clara Thompson, alimentaron el mito de que Freud había inferido malos tratos a Ferenczi. Mediaron frases tales como animosidad y dura y acerba crítica de Freud, afirmándose que había perseguido a Ferenczi con inquina, con cierto odio, digámoslo así. La correspondencia de Freud, así como sus recuerdos personales, no dejan lugar a dudas de que no existe ni un asomo de verdad en este retrato, o perdón, en este relato, aunque es muy probable que el mismo Ferenczi, en su estado final transportado, creyera en él y contribuyera a su propagación. Estado final, entiendo que ya su desgaste neuronal. Ajá. Hacia el final aparecieron violentos accesos paranoicos e incluso homicidas, que fueron seguidos por el repentino fallecimiento el 24 de mayo. Tal fue el trágico final de una personalidad brillante, encantadora y distinguida, de una persona que durante un cuarto de siglo fue el amigo más íntimo de Freud. Los demonios agazapados en su interior, los cuales y con los cuales Ferencia había luchado durante años en medio de sus desdichas y con no poco éxito, se impusieron finalmente a él. Y una vez más tuvimos la dolorosa experiencia del terrible poder de que están dotados. Escribí a Freud, por supuesto, para expresarle mi pesar por la pérdida de su amigo, entre comillas, de esa figura tan inspiradora y que todos habíamos amado tanto. Me siento más contento que nunca de haber logrado en el último congreso retenerlo en nuestro círculo. Ya lo veo. Freud respondió, sí, tenemos todas las razones para expresarnos mutuamente nuestra condolencia. Nuestra pérdida es grande y dolorosa. Es una parte del constante proceso que va derrumbando todo lo que existe y haciendo lugar de este modo a los nuevos. Wow. Ferenczi se lleva consigo una parte de los tiempos viejos. Más adelante, cuando me toque partir a mí, comenzará una época en que usted todavía alcanzará a ver fatalidad, resignación. Eso es todo. Gran lección, querido doctor Freud. Dura, pero grande, valiosa. En esa época, el doctor Roy Bean, de Sydney, propuso a Freud la idea de escribir una autobiografía de carácter más íntimo. Difícilmente podría habérsele ocurrido una cosa que desagradara más a Freud. Ujú. Pero en una carta encantadora, le explicó con toda tranquilidad. Su deseo de que yo escribiera una autobiografía íntima no tiene probabilidades de ser satisfecho. Incluso lo que hay de autobiografía, exhibicionismo en la interpretación de los sueños, por más que fue necesario para dicha obra, resultó bastante duro para mí, y no creo que nadie aprenda gran cosa de una obra como la que usted me propone. Personalmente no pido al mundo, sino que me deje tranquilo y consagre más bien su interés al psicoanálisis.
Queridas, queridos, déjenme ver. Creo que terminamos aquí, ¿vale? Todavía tenemos alrededor de 10 páginas, 10, 13 páginas, pero hoy sí leímos bastante, casi 20 páginas, tal vez 21. Creo que empezamos 195. Ha sido un buen estudio el día de hoy y una buena lección sobre la relación también del psicoanálisis con la vida. No podemos cerrar los ojos a esa relación que tenemos, queridas y queridos, con la vida misma. Eh, el fallecimiento de Ferenczi fue natural, no prevenible. Digo, creo que también esta frase me llamó mucho la atención. Al principio pensé, pulsión de muerte. Es una forma de decirlo, pero también cuántas veces el amor mismo no trae junto a él a la muerte. Brillante Ferenczi, no lo sé, no lo he estudiado, pero lo que leí al principio me espantó, realmente me espantó. ¿Qué esperaba? Ferenczi esperaba ahí un ataque de Freud. Ferenczi esperaba, no fue una propuesta teórica, fue un escupitajo a la cara. Y Freud, no sé decir si fue demasiado paciente, lo trató como a un amigo. Queridas, queridos, me queda la duda. Ferenczi no era, digamos, tan ético, por lo que leímos. Si Freud se entera que su amigo besa a sus pacientes, a sus analizantes, esa libertad de las que les hablé es una libertad que es inevitable, queridas y queridos, es inevitable de afrontar. Ética y responsabilidad van de la mano justamente de la vida y todo termina por manifestarse. Acusaciones falsas no se sostienen. En el caso de Ferenczi, acusando a Freud, me odia, pero también no solo es el testimonio de Jones sobre lo que pasó entre Ferenczi y Freud, es también el final mismo de Ferenczi. Muerte repentina, pero poco a poco Ferenczi fue encaminándose a eso. Eso es también algo importante, queridas, queridos. Si lo he dicho así, el psicoanálisis es una disciplina que se mantiene cercana a la vida, que se mantiene cercada no a una vida moral, no a un ideal, sino a una realidad a veces fría y dolorosa. Es a lo que nos invitan. Resignación. Fatalidad, resignación. Es todo. Ajá. Ah, la vida lleva a la fatalidad, tarde o temprano. Es la vida misma, una cara de la vida misma. Vamos a dejar entonces, queridas, queridos, página 216. Freud acaba de perder a Sandor Ferenczi, su gran amigo.
y Freud mismo se está enfrentando a las condiciones sociales que lo llevarían a Inglaterra, lugar donde murió. Ajá. Nos vemos, queridas, queridos, en el próximo video, que yo creo que ya será el último de este muy extenso capítulo. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida cómo se llama. Fama y sufrimiento. Esta sería la sexta parte. Vamos a llegar a la séptima y yo creo que ahí terminamos, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Oh, stop, stop, stop. Ahí está. Bye.